Bueno, vamos a seguir con el programa y dentro del urotelial, vamos a cambiar ahora de órgano y vamos a mirar al tumor del tracto urinario superior. Para hablar de esto, ¿quién mejor que el doctor Burgos? Alguien con reconocido prestigio y experiencia en endurología, y endoscopia y ureteroscopia, además con un buen sabido conocimiento del tema, catedrático universitario y ahora mismo jefe en el Ramón y Cajal. Nos cuenta todo lo que sepa. Adelante. Buenos días. Ante todo, mi gratitud por la invitación al Hospital Universitario de Donostia, Libo de Valencia, y mi felicitación por esta iniciativa sostenida en el tiempo, que tiene, además de un componente afectivo importante, siempre un alto nivel de calidad. Bueno, cuando uno le invitan a algo tiene que saber dónde juega y, como veis, ya el IVO hace 15 años publicaba este artículo que hacía alusión al manejo conservador del tumor de urotelio. Ya ellos anticipaban que con la seriedad habitual había una serie de factores de riesgo de progresión, como los pacientes que tenían más de 3 recidivas en vejiga previas o una localización del tumor en pelvis, y evidentemente jugaban con lo que había en la época, donde la cirugía parcial era en alguna medida con cirugía abierta y todavía no teníamos la endurología en un estado tan avanzado como la tenemos en la actualidad. Bueno, yo creo que es imposible hablar hoy en día de tumor de urotelio superior sin hacer una mención al registro de la Asociación Española de Urología, al excelente trabajo de Tomás Fernández, que nos ha dicho exactamente cuál es la detección, la incidencia que hay en nuestro país ahora mismo, y como veis la película es sustancialmente distinta. Estamos en una tasa media que está en torno a 3,1 casos por cada 100.000 habitantes, nuevos casos, y tenemos mínimos en Murcia, tenemos máximos, si no me equivoco, máximos en Murcia y mínimos en Castilla-La Mancha, y mi comunidad autónoma está en un punto intermedio en torno a 3 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, que es más o menos el que tiene mi hospital o el que tiene la comunidad autónoma en la que estamos aquí en Donostia. Bien, en este sentido, nuestra experiencia fue publicada en el año 2016, hace un par de años, con los pacientes que habíamos tratado históricamente hasta el 2014, de manera tal que todos los pacientes tenían cuanto menos 2 años de seguimiento. Eran 65 pacientes. Este estudio tiene las limitaciones de que es una serie histórica y, por tanto, veréis que es una serie heterogénea en cuanto al tipo de cosas que hemos hecho. Tenía el valor de que el tiempo de seguimiento, la mediana de seguimiento, es aceptablemente larga y, de hecho, es una de las más largas de los artículos publicados en la literatura. Las indicaciones las establecimos de modo electivo en un 75% de casos y en un 25% las indicaciones imperativas que a veces tiene el tumor de urotelio, como veremos luego. Las localizaciones eran las más habituales en la pelvis y en el uréter pelviano, y el tumor tenía un carácter multifocal en un 17% de los pacientes que integraban la serie. La foto es pues la habitual de muchas series, mayoritariamente 60% eran tumores PTA o PT1, un 11% PT2 o PT3 en el diagnóstico clínico, y como pasa en muchas series, pues tenemos una limitación clara para el estadiaje preciso del tumor de urotelio superior en cuanto al estadio. Como veis, habíamos hecho 20 cirugías percutáneas, 26 ureteroscopias, no solamente con láser, sino también con resección, como os enseñaré luego, y había pues una casuística no pequeña de la cirugía abierta que se hacía en la década de los 80 o 90, como le pasaba al Libo de Valencia. Y nuestras complicaciones eran pues aceptables. Teníamos 6 pacientes con complicaciones, de las cuales pues realmente complicaciones graves, clave en 3, fue una nefrectomía en una resección percutánea de las que habíamos hecho, y las demás son complicaciones con un grado de trascendencia más baja. Nuestros análisis de supervivencia, pues como veis, eran aceptablemente buenos. La supervivencia global, pues a 5 años estaba bien, la supervivencia a cáncer específica también, con lo cual parece que no habíamos indicado demasiado mal a los pacientes el manejo conservador, y la foto es sustancialmente distinta cuando estamos hablando de recidiva tanto a nivel del tracto urinario ipsilateral como en la vejiga, donde nos movemos en tasas en torno pues, a un 40 o un 50%, que es la media en la literatura. Y asimismo,
lo más llamativo de la serie o la finalidad fundamental, que es la capacidad de preservar unidades renales funcionantes, pues llegábamos a un 80% con un tiempo de seguimiento que iba más allá, como veis, de los 5 o 7 años. Bueno, siempre que uno empieza a leer algo del tumor de urotelio superior, la primera frase del artículo es la misma. El tratamiento de elección es la nefroenterectomía, y uno siempre lee lo mismo en todos los artículos. Bueno, pues yo creo que hay un papel para la cirugía conservadora. Las indicaciones clásicas y forzadas eran el paciente con una insuficiencia renal avanzada, el paciente con un riñón único o el paciente con un tumor bilateral, como todos sabemos, y viendo que esos pacientes, cuando se manejaban de modo conservador, había un grupo seleccionado de ellos que tenía una evolución oncológica favorable, pues se migró en el pasado a los tumores de buen pronóstico o de bajo riesgo, tumores unifocales, tumores de bajo grado, con citología negativa o biopsia de bajo grado y de menos de 2 centímetros. Y así se contempló en las guías clínicas sucesivas de los años pasados. Y yo creo que hay argumentos para defender la cirugía conservadora. El primero de ellos es que tiene una seguridad oncológica semejante a la nefroenterectomía, y hay algunos datos que, por ejemplo, confirman que la resección percutánea más BCG tiene una supervivencia a cáncer específica y libre de recidiva semejante a la nefroenterectomía. Es verdad que es una serie limitada y una serie antigua, pero también es verdad que cuando ajustamos bien la indicación en base al grado, fundamentalmente pues veis que la supervivencia libre de progresión o la supervivencia a cáncer específica, banda de la izquierda de vuestra imagen, es prácticamente semejante a la nefroenterectomía. Por tanto, tenemos cierta seguridad oncológica si somos capaces de ajustar bien la indicación, que quizá es lo más difícil. En segundo lugar está el hecho de que el paciente con tumor de urotelio superior tiene la posibilidad de tener tumor de urotelio en el lado contralateral, por tanto, seamos conservadores. Y sabemos que la posibilidad de tenerlo es tanto más alta cuanto el paciente haya tenido tumor de vejiga, y especialmente si el tumor de vejiga ha sido un tumor de vejiga músculo-invasivo que ha exigido una cistectomía. Ajustemos la indicación en base a eso. Tumor primario, tumor de vejiga no músculo-invasivo o tumor músculo-invasivo de vejiga. Mala cosa tenerlo. El tercer motivo es que algunos de estos pacientes van a tener enfermedad avanzada, que van a precisar quimioterapia basada en platino, y por tanto será mejor tener una función renal óptima que tener la función que depende solamente de un riñón funcionante. Por tanto, preservemos si somos capaces de hacerlo. Y finalmente, sin duda, el desarrollo en las últimas décadas de las técnicas endurológicas del carácter mini-invasivo y de la endoscopia flexible ha permitido un acceso que permite una precisión diagnóstica mayor y un tratamiento endurológico mediante técnicas con láser, como veremos luego. Por tanto, nuestro desafío se centra fundamentalmente en un diagnóstico preciso, que es lo más difícil, porque aunque en este momento tenemos el TAC, que tiene una sensibilidad para ver por lesiones de menos de 5 milímetros en torno a un 80 o un 90%, y como veis un valor predictivo positivo para tumores de menos de 5 milímetros que está en un 50-80% de la literatura, bueno, el hecho cierto es que tenemos alguna limitación, aunque tengamos los criterios establecidos de que una lesión que capta contraste, que está en la pelvis y que luego en la fase de eliminación lo vemos como un defecto lacunar, pues va a ser un tumor de urotelio. Pero si eso tiene una citología negativa, probablemente estoy obligado a hacer una endoscopia al paciente para confirmar que de verdad tengo lo que creo que tengo. Situación distinta es esta otra, en la cual tenemos una masa sólida en la pelvis que capta contraste y que además hasta tenga una citología espontánea miccional positiva. Probablemente el paciente no precise una endoscopia porque el diagnóstico ya le tengo hecho. Pues bien, ¿cuál es la concordancia entre la anatomía patológica y el TAC en el estudio de la Asociación Española de Urología? Pues la que veis que la sensibilidad es un 77%, el valor predictivo positivo en torno a un 66% y el negativo en torno a un 76%. Esto, como os digo, es el estudio multicéntrico español. Los que somos más mayores, esto lo hacíamos habitualmente mediante una pielografía, una citología selectiva, y eso nos permitía ver imágenes como esta y tener una citología que tiene mucho más valor diagnóstico. Bien, en el estudio español, como os comentaba, los datos son estos en cuanto a la citología, que son más o menos semejantes a mi hospital, donde veis que no hemos hecho la citología en un 20% de casos, que me deja preocupado, pero cuando veo cuál es la práctica clínica del conjunto de hospitales españoles, pues no estamos peor que la media.
La citología, como veis, la hemos hecho en un 81% de casos, ha sido negativa en un 31% y positiva en un 51%. Es una literatura, pues más o menos se mueve así. Si es citología aislada, sensibilidad, especificidad 60-80%, y si añadimos el FISH, pues estamos mejorando la sensibilidad, pero no mejoramos sustancialmente la especificidad. Por tanto, hemos de migrar a la endoscopia en los casos seleccionados, endoscopios rígidos, flexibles, buena calidad de imagen, imagen digital en muchas ocasiones, que nos permite acceder al uréter, comprobar que este uréter está limpio, nos permite llegar a la pelvis, localización más frecuente de los tumores de urotelio superior, ver la lesión y tener la capacidad de tomar una biopsia que sea representativa, y eso será una de las limitaciones que tendremos, como luego comentaremos. En este momento tenemos acceso a coger una biopsia de esa lesión, que parece una lesión pues, papilar y sólida, mixta, con una pinta no muy buena. Bueno, el patólogo nos va a decir si tenemos un tumor de bajo grado, que nos permitirá ser conservador, si no es muy voluminoso, o si tenemos un tumor de alto grado, que nos va a invitar a una cirugía más agresiva. Pero es verdad que cuando uno compara los datos de la biopsia de la endoscopia con los datos de la biopsia de la anatomía patológica definitiva, pues la concordancia en el grado es más o menos buena, en el estadio no es tan buena. Además de eso, es verdad que si tenemos una biopsia de alto grado, nos está diciendo que va a ser de alto grado la anatomía patológica también de la pieza, pero lo opuesto no es siempre cierto y, como veis, hay un infraestadiaje clínico indudable que es el caballo de batalla fundamental para seleccionar bien a nuestros pacientes. Y el patólogo se va a quejar de vaya pedacito de biopsia tan pequeña que me han mandado. Con esto es imposible decir nada, porque realmente enviamos pedacitos muy pequeños y eso explica que cuando vemos el grado definitivo en un 37% hemos infragraduado el tumor, y cuando vamos al estadio, pues nos pasa un poco lo mismo. Y eso es muy trascendente en dos aspectos. Primero, porque va a demorar el tratamiento, estamos pensando que lidiamos con un tumor más benigno de lo que es. Y en segundo lugar, porque probablemente va a modificar las indicaciones de tratamiento conservador, que no las estamos ajustando de modo adecuado. Y, por tanto, ¿qué sucede con las biopsias que enviamos? Que un tercio son malignas, que un tercio el patólogo nos dice que son benignas, y que una cuarta parte de ellas el patólogo nos dice, el mejor de los patólogos, que aquello no le vale para hacer el diagnóstico de certeza de que tenga alguna cosa el paciente. En cuanto a las técnicas de imagen novedosas, ya las ha descrito estupendamente bien Jesús Mari esta mañana, por tanto voy a hacer algunos comentarios en lo que hace alusión al tracto urinario superior, intentando contestar a Pepe en cuanto a la pregunta que ha hecho. Nosotros usamos NBI, el NBI hay algún dato en la literatura de Traxer de hace unos años, donde evalúa 27 pacientes, y él dice que en aquellos pacientes con tumor le permite afinar el margen del tumor en un 8% de los pacientes, y en aquellos pacientes sin tumor, pero con sospecha de él, le permite tomar biopsias diagnósticas que incrementa el diagnóstico en un 14%. Sumando ambas cosas, en manos de Traxer, hay un incremento del potencial diagnóstico usando NBI hasta en un 22% de los casos. Estas son imágenes que pertenecen a él y estas son imágenes nuestras. Mi sensación personal con NBI es que probablemente te permite seleccionar un poquito mejor los márgenes del tumor, te permite seleccionar dónde hacer las biopsias, pero nuestra casuística, si bien no la tenemos analizada, yo tengo la sensación de que no nos aporta grandes cosas en cuanto a una mayor precisión diagnóstica, aunque esto vaya en contra de lo que se dice en los papeles. Y es verdad también que en algunas otras técnicas, como el tema del diagnóstico fotodinámico, hay datos en la literatura que son realmente espectaculares y que a mí me cuesta trabajo creerme, además de que posiblemente la metodología del estudio pues no es exactamente la mejor, pero el incremento potencial de la mano de esta técnica sería realmente sorprendente en mi opinión. En cuanto a la endomicroscopía que hemos comentado esta mañana, en el tracto urinario superior, la información que yo tengo, Pepe, es exclusivamente esta, del grupo de Breda, es el trabajo publicado por él con una casuística más pequeña que la que nos enseñó hace una semana en Fundación Puigvert, y el grado de concordancia pues realmente me parece espectacular. Yo no sé qué opinión tienen los patólogos sobre esto, pero evidentemente si esto se cumpliese, modificaría un poco la aproximación diagnóstica
y la precisión, y nos permitiría ajustar mejor lo que hacemos con nuestros pacientes. ¿Es indispensable hacer una ureteroscopia a todos los pacientes? Yo creo que no. En un 29-30% sí lo es, y eso va a tener éxito en muchos casos hoy en día, y tenemos alguna limitación, sobre todo en lesiones situadas en el cáliz inferior. Bueno, estas son las recomendaciones que hace en este momento las guidelines de la europea, que tienen los niveles de evidencia y de recomendación que veis ahí, que todos creo que compartimos, y claramente distinguen pues, dos grupos. El grupo del bajo riesgo, que tiene los criterios que hemos comentado antes, y el de alto riesgo, que es básicamente aquellos tumores de más de 2 centímetros que tienen una citología positiva de alto grado, que tienen una biopsia de alto grado, que son multifocales, o, como hemos adelantado antes, que tienen historia previa de tumor vesical que ha exigido una cistectomía por ser un tumor músculo-invasivo. Bueno, ¿qué oferta la ureteroscopia en este ámbito? Pues esta revisión sistemática, como veis, realmente lo que nos dice es que son series con una casuística no muy importante, con un tiempo de seguimiento que no es demasiado largo en la mayor parte de los casos, con una tasa de recidiva que está en torno al 50%, como hemos adelantado antes, y que un 20% de los pacientes acaban precisando una nefroureterectomía como solución a la enfermedad. Nosotros habitualmente lo hacemos así, lo hacemos con una endoscopia flexible. Nos parece obligado, para ser conservador, tener una ureteroscopia de todo el sistema pielocalicial para tener la certeza de que no te estás dejando tumor en ningún sitio. Esto es como trabajamos habitualmente con un láser de Olmium, que, bueno, a mí me parece casi siempre insatisfactorio cuando tienes mucha lesión. Es verdad que nos da una alternativa en tumores papilares de bajo grado. Existen distintos tipos de láser. Ahora mismo hemos asistido al láser de Tulio que hemos visto el otro día. Es un láser potente con una penetración baja y que acorta el tiempo de tratamiento. Y en la serie de Alberto Breda, pues como veis que es una serie bastante seleccionada, no, disculpadme, es una serie italiana, esta no es de Alberto Breda, donde veis que seleccionan los pacientes bien, son tumores de 1,5 centímetros, que la mayoría de ellos tienen tumores de bajo grado, y que, por tanto, es una serie que presumiblemente va a ir bien, pues efectivamente, como veis, va bien. Además de esto, yo creo que hay algunos matices, y hay dos trabajos de este mismo año, de Traxer, que creo que añaden un poco de información en este sentido. Esto es una serie que Traxer evalúa 91 pacientes, que selecciona a los pacientes más o menos bien. Como veis, son tumores de bajo estadio y son tumores, bueno, pues de bajo grado, y en este sentido el tamaño es como 1,5 centímetros, y veis que la supervivencia libre de progresión con ureteroscopia y láser Olmium pues es de un 66% en el largo tiempo. Pero él destaca una cosa que a mí me parece sustancial, que es que estos principios básicos de unifocal, menos de 1 centímetro y citología de bajo grado, pues él lo único que le sale significativo es tener un alto grado en cuanto a la supervivencia libre de progresión. Por tanto, cree que es menos importante la multifocalidad, que es menos importante el hecho de que el paciente tenga un tumor de más o menos de 1 centímetro y que de verdad lo que pesa ahí es el grado. Y un segundo trabajo de él muy importante es que cuando uno hace un second look en las 6 primeras semanas después de haber hecho láser Olmium, oh sorpresa, el 50% de los pacientes tienen tumor. Y eso yo creo que es probablemente muy cierto. Y el tener una segunda ureteroscopia con tumor, sin duda, es uno de los datos que condiciona la progresión de estos pacientes, donde veis que claramente tiene una posibilidad de recidiva y progresión sensiblemente mayor que el paciente que en el second look tenía una ureteroscopia negativa. Y yo sí quisiera llamar la atención sobre algo que está en desuso, porque tenemos un equipo descatalogado, que es el ureteroresector que usábamos antes y que hoy en día no le tenemos. El nuestro está descatalogado, lo usamos, pero permite quitar tumor del uréter mucho mejor que el láser. Cuando uno lo tiene, es verdad que está limitado al uréter distal y permite un estadiaje y una resección más completa en gran parte de las ocasiones. No sé si eso es una opinión compartida por más gente de la sala, pero a mí me gusta más, aunque ya apenas lo puedo usar. Bueno, en cuanto a la cirugía percutánea, pues la casuística en la literatura todavía es menor. Como veis,
Aproximadamente los meses de seguimiento son también escasos, la tasa de recidiva está en torno a un 37% y un 22% de los pacientes a los que llevamos a cirugía percutánea finalmente precisan una nefroureterectomía. Nuestra experiencia en este caso, pues, bueno, es semejante a la literatura. Creemos que es indispensable a veces una exploración combinada del tracto urinario superior para asegurarte que no te dejas tumor en un cáliz al que no tengas acceso en el acceso percutáneo, y nuestra experiencia es, hoy en día hacemos menos casos, hacíamos más antiguamente. Bueno, este es un estudio que analiza en una revisión sistemática cuál es la tasa de recidiva en el manejo endodológico en el largo plazo con 15 años de seguimiento y, como veis, pues es concordante con lo que os acabo de contar y los factores pronósticos son más o menos los mismos. No hay que olvidarse que la vejiga es un sitio donde frecuentemente recidiva el tumor y, por tanto, estamos obligados a un seguimiento estricto. Eso sucede en torno a un 25 o 30% de los pacientes y ocasionalmente es difícil saber si el tumor proviene de la vejiga o proviene del uréter distal. En cuanto a la instilación endocavitaria, pues lo que hay en la literatura es múltiples cosas, mitomicina, BCG, anterógrado, retrógrado, y la evidencia sólida para saber qué tenemos que hacer es escasa, y yo creo que el futuro en ese sentido va probablemente en el diseño de catéteres que estén cubiertos de hidrogel con mitomicina o con otras sustancias que permitan la liberación sostenida y de verdad un contacto eficaz con el urotelio. Y no está exento de complicaciones ligadas a la utilización de BCG, como veis, e incluso el desarrollo en la cirugía percutánea de implantes metastásicos en el trayecto de la nefrostomía del acceso percutáneo que hemos usado. La última revisión que yo he encontrado incluye 7 casos que están descritos de hace un año en la actualidad. Bueno, pues como tenía que venir aquí, decidimos actualizar nuestra serie centrando el disparo solamente en manejo conservador endodológico del tumor de urotelio superior hasta el año 2016, de manera tal que lo que os voy a enseñar tiene 2 años de seguimiento para que tenga alguna solidez. Nuestra serie de manejo exclusivamente endodológico es esta. Como veis, multifocalidad semejante, bilateralidad semejante, tamaño en torno a 1 centímetro de media y el estadio clínico, el que veis ahí, un seguimiento aceptablemente largo. Bueno, hemos hecho cirugía percutánea en 27 casos, resecciones ureterales en 6 y ureteroscopia con láser en 18. Mitomicina posoperatoria han tenido el 45% de estos pacientes. Yo creo que eso es absolutamente mandatorio en el momento actual, después de cualquier manipulación del tracto urinario superior llevada a cabo en una instilación de mitomicina. Y la supervivencia libre de recidiva, como veis, pues tenemos que asumir que esta es una técnica que nos va a permitir manejar pacientes conservando sus riñones, pero a expensas de que el 40% de ellos, casi a los 2 años, van a tener recidiva en algún lugar del tracto urinario. En cuanto a la vejiga, pues el dato es este, un 20% libres de recidiva a los 2 años. En cuanto a la supervivencia de la unidad renal, que es lo que nos mueve fundamentalmente, los datos son buenos. A los 2 años 81% lo mantienen y a los 4 años el 72%. Esta es la motivación fundamental si el paciente no se escapa al control oncológico, y la supervivencia global y supervivencia cáncer específica pues está por encima del 90%, como veis. No hemos de olvidar a la ureterectomía segmentaria como una alternativa en pacientes con tumor de uréter distal, con buen control oncológico, en pacientes que no tienen un tumor asequible a la cirugía endoscópica, y estas son las recomendaciones que las guidelines nos hacen, pues están básicamente en sintonía con esto, con un grado de recomendación C, porque la evidencia o la solidez de la evidencia es la que os he contado. Y finalmente, para acabar, una pregunta, una inquietud que uno tiene siempre cuando maneja a un paciente de modo conservador es: ¿estoy demorando a un paciente de alto grado y alto estadio el tratamiento y lo voy a llevar a la nefroureterectomía después en un estadio más avanzado y, por tanto, estoy comprometiendo su supervivencia? Bueno, pues parece que si uno selecciona a los pacientes medianamente bien, esto no es así. Este es un trabajo de Traxer. De verdad que los datos que hay en la literatura son siempre retrospectivos y con series un poco asimétricas, donde hay mucho más paciente en el bloque de nefroureterectomía que el de manejo conservador. Por tanto, uno debe ser cuidadoso a la hora de decir esto.
Pero es verdad que parece que cuando compara los dos grupos no hay diferencia en estadio, no hay diferencia en afectación ganglionar. Y no solamente es él quien lo dice, sino que hay alguna serie más que insisten que la demora en el llevar al paciente a la nefroureterectomía cuando hay criterio después de manejo conservador no empobrece la supervivencia de estos pacientes. En cualquier caso, bueno, lo que es cierto es que los datos de las recomendaciones de las guidelines establecen que hay algunos pacientes que han de ir de entrada a una nefroureterectomía, fundamentalmente pacientes que tienen sospecha en la técnica de imagen de tener un tumor de alto grado, de alto estadio, pacientes con alto grado, multifocales. Esos pacientes son subsidiarios de ir directamente a esto. ¿Y qué es mejor? ¿Una nefrectomía laparoscópica o una nefrectomía abierta? Pues parece que es semejante si hablamos de tumores que sean PT1 o PT2. Si hablamos de tumores PT3, la recomendación es hacer una cirugía abierta y no una cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica parece inferior en dos situaciones, que son fundamentalmente los PT3 y en aquellos pacientes donde el uréter distal lo hemos manejado con técnicas endurológicas, con técnicas laparoscópicas y no con cirugía abierta. El manejo del uréter distal, pues yo creo que hemos migrado de la mano de la laparoscopia por un montón de técnicas distintas y que hoy en día estamos abandonando las técnicas laparoscópicas puras o endurológicas y la mayor parte de los grupos hacemos una extracción por vía abierta del uréter distal que conlleva una mayor seguridad oncológica, en mi opinión. ¿Y qué papel juega la linfadenectomía? Pues probablemente mi moderador es capaz de contestarlo mucho mejor que yo porque tiene publicado en el European Urology Focus de este año este trabajo, donde es bien cierto que entre el 20 y el 40% de los pacientes que sean PT2 van a tener ganglios positivos y, por tanto, en un tumor de pelvis de alto grado es obligatorio hacer una linfadenectomía que, bueno, pues se hace en base al template establecido. Uno puede hacerlo por vía laparoscópica si cumple criterios de vía laparoscópica o por vía abierta y debe hacerlo pues del modo más meticuloso posible y del modo más oncológicamente seguro posible, y preservando estructuras nerviosas como el fémur cutáneo si es identificable y puede hacerlo. Finalmente, para acabar, ¿la cirugía laparoscópica conlleva algún peligro añadido? Bueno, pues la implantación de metástasis en los puertos está bien descrita y el tumor de urotelio es especialmente afín a desarrollar este tipo de implantes. Estas son las recomendaciones actuales que tiene en nuestras guidelines, donde en el tumor de bajo riesgo vamos a cirugía conservadora, asumiendo que el paciente tiene que estar comprometido en el seguimiento, que es muy exigente desde el punto de vista de control endoscópico del tracto urinario superior, y si el paciente es de alto riesgo, ha de ir a una nefroureterectomía. Estas recomendaciones pues, están bien establecidas, como digo, en las guías clínicas. Y finalmente, dejadme que os comente dos situaciones especiales. Hay tumores que son panuroteliales, que el paciente ha sufrido una nefrectomía de un lado, una extirpación del uréter del lado opuesto, fabrica permanentemente tumor en la pelvis que le quedan, y una alternativa es colocarle una asa de Bricker directamente enchufada a la pelvis, de manera tal que tú le haces, igual que una cistoscopia, le haces una nefroscopia ambulatoria a través de ese asa ileal, como este paciente, donde pues veis que tenemos acceso al asa de Bricker, al sistema pilocalicial y detectar pequeños tumores cuando amanecen que pueden ser tratados o con resección o con láser, dependiendo de la situación. Y un segundo escenario donde el manejo es justamente lo opuesto, aquí estamos llevando al límite, estamos extremando el ser conservador, es el desarrollo de tumor de urotelio en la población trasplantada. El tumor de urotelio en la población trasplantada es un tumor especialmente agresivo, que cuando lo diagnostica ya está llegando tarde, son todos tumores de alto grado, tumores músculo-invasivos, tumores con poca expresividad clínica y donde el manejo ha de ser diagnóstico muy precoz, tratamiento muy agresivo y, evidentemente, sacrificar al paciente la situación de su trasplante en aras de su seguridad oncológica. Y eso es todo de mi lado, solamente agradecerle su atención. Bueno, excelente presentación y creo que ha contestado todo lo que teníamos que preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, conforme iba haciendo las preguntas, él las iba contestando, será la telepatía. Eduardo.
Entonces, tu opinión en cuanto a los límites de la linfadenectomía en un paciente con tumor de vía superior. ¿Cuáles son los límites, si es que los hay bien definidos? Bueno, yo creo que en este momento es obligatorio hacerlo en los escenarios que hemos dicho, ¿no?, de tumor piélico de alto grado, y nuestro límite es el ilio renal, por encima del ilio renal, y bajamos hasta si es un tumor de pelvis, hasta la bifurcación aórtica a nivel de la ilíaca. Así como en el tumor de pelvis está bien definido, en el tumor de uréter está más controvertida la indicación de hacer una linfadenectomía o no. Cuando nosotros tenemos un tumor de uréter voluminoso, que es un alto grado, y hacemos una nefroureterectomía, entonces hacemos una linfadenectomía también de las cadenas ilíacas externas e ilíacas primitivas. Pero, como te digo, así como está muy bien establecido cuál es la indicación en el tumor de urotelio alto en la pelvis, en el uréter distal no parece que sea indispensable hacerlo. No sé si tú tienes idea de que tengamos un template perfectamente definido. Nuestro template es... No, el template no existe. De hecho, en la revisión sistemática, una de las cosas que se delimitó es ese hecho, ¿no?, que todavía no sabemos muy bien hasta qué nivel tenemos que llegar. Y sobre todo en el tema del uréter. Y mirando la serie japonesa, en una publicación que luego no se incluye, porque era la misma cohorte de pacientes, no se incluye en la revisión sistemática y salió publicada unos meses después, apunta a que posiblemente en el uréter proximal se debiera de aplicar igual que hacemos en la pelvis. Pero tercio medio e inferior no hay evidencia de que mejores nada con la linfadenectomía. Pero con todas las limitaciones de lo que hay publicado. Sí, la serie japonesa, que es muy voluminosa, son 1.100 pacientes, ¿no? De hecho, nada de hacer la presentación más breve la he quitado, pero es verdad que a veces cuesta un poco de trabajo entender el template que describen, porque ellos además hablan de templates completos e incompletos. Eso fue costoso de hacer. Sí, seguro. ¿Se incluyen o no los interaortocavos y cuándo? Yo no los incluyo. En un tumor de endotelio no los incluyo. Lo hago como cuando lo hago por vía abierta y laparoscópica, los límites son los mismos. En la laparoscopia, no sé si el vídeo ha pasado entero, se ve que tenemos el ilio ligado, que nos vamos un poco por encima del ilio, que bajamos hasta abajo, hasta los ilíacos, pero no me voy al espacio interaortocavo. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero no lo hago. ¿Más preguntas? Y se vio una nefrouretectomía y Breda dijo verdades absolutas, muchas de ellas yo creo que cuestionables, no lo sé. Todos los casos hay que hacer una ureteroscopia, en todos los casos de un tumor bajo hay que hacer una biopsia de las vías urinarias por encima del tumor, en todos los casos hay que hacer una linfadenectomía cuando haces cirugía radical, en todos los casos la disección del uréter distal es abierta. No sé, yo no creo que esto es así en todos los casos. De hecho, él hizo una linfadenectomía laterocava y se lió por la dificultad que llevaba en hacer una disección entre la aorta y la cava, que quiso hacer y lo hizo al final, ¿no? Pero realmente es bastante complicado de hacer por la laparoscopia. Se vio bien en la cirugía. No lo sé. El tema es que para mí el tema de esta enfermedad más importante es las limitaciones en saber exactamente qué enfermedad tienes, ¿no? Y muchas veces pasamos por alto el riesgo de pasar por alto una enfermedad agresiva. Entonces, las series de Traser que dicen que un retraso en hacer una cirugía radical no condiciona al futuro y no cambia el estadio, no sé, no me parecen muy fiables, con todas las limitaciones que hay para asegurarte el estadio, el grado pre. O sea, esta es una enfermedad que cuando es un alto grado se diagnostica generalmente tarde y se toman las decisiones muchas veces mal. Y cuando se hace esto, el pronóstico de la enfermedad es muy malo. Y eso es una cosa, y se ve
los implantes en la cirugía percutánea, los implantes en la cirugía laparoscópica. Eso sí me gustó de Breda cuando dijo que cualquier sospecha de apertura de la vía durante un procedimiento laparoscópico, inmediata reconversión a cirugía abierta, para no mantener la vía en un ambiente pues, de distensión con gas. Eso me parece, eso me encantó, me parece que tiene que ser así. Pero el tema de esta es asegurarse realmente el grado de la enfermedad. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el desafío aquí está en ser capaz de etiquetar bien a tu paciente al comienzo en cuanto al estadio y al grado para acertar bien en la indicación que haces. Y ese es el desafío fundamental. Y en cuanto a las demás aseveraciones, pues yo algunas las comparto y otras no. Y, por ejemplo, sí comparto que un paciente en el cual vas a hacer manejo conservador, estás obligado a ver la totalidad del tracto urinario para saber que de verdad estás donde estás y que posiblemente se merece una endoscopia completa del sistema colector si decides conservarle el uréter distal o lo que vayas a conservar. Eso creo que es así. Me sorprende un poco el dato de la literatura en el sentido de que, aunque demodes el manejo agresivo del paciente que necesita la nefroureterectomía, no tiene impacto, porque la vivencia en la clínica es un poco la que tú dices. Es que el tumor de urotelio que te comes con patatas al comienzo y que es un más tumor de lo que tú creías y que va mal, va muy mal, porque además luego tienes una capacidad de manejo limitado desde el punto de vista de quimio o de inmuno actualmente, ¿no? Entonces, bueno, que una linfadenectomía debe ir asociada en todos los tumores de urotelio de alto grado, yo creo que sí, ahora lo hemos cambiado y lo hemos sistematizado y probablemente es así. Pero el absolutismo en esto del manejo conservador pues es difícil de ser muy tajante, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad de ver una nefrouretectomía en nuestro hospital que hizo el doctor Karim Tougier. Hizo totalmente laparoscópica e hizo una ureterectomía distal preciosa, donde no había ninguna duda de la radicalidad del procedimiento. Era un tumor de cálices y pelvis, ¿no? Que también es muy diferente. Nosotros hacemos cirugía laparoscópica abierta en los tumores del uréter lumbar, muy aparatosos, yo qué sé, pero cuando el tumor es de pielocalicial, intentamos hacer todo por vía laparoscópica y creo que lo hacemos bien, que está bien intentar hacerlo. No sé, hay mucho para discutir en los tumores de vías altas. Hay muchísimo que discutir en el tumor de vías. ¿Alguna pregunta más? A ver, cuando somos conservadores y hacíamos por vía percutánea y haces resección o con el receptor en el ureteroscopio, la pregunta es, ¿tú te quedas tranquilo ahora cuando tú le mandas al patólogo y has pensado que el estadio es un estadio que no es infiltrante? ¿Cómo lo sabe el patólogo con el láser? Porque tú lo que estás haciendo es fumigando, no estás realmente mandándole a él parte de la pieza, igual que pasa en la vejiga. Es decir, es imprescindible para hacer el estadio y quedarte tranquilo, me refiero, hacer resección y hasta donde llegas. Porque lo que se hace ahora es realmente retirar, descabezar el tumor y llegar hasta donde a ti te parece que se ha terminado. ¿Te quedas realmente tranquilo en ese tratamiento conservador? Es que, de hecho, las decisiones en el tracto urinario superior se han tomado siempre asumiendo que el grado del tumor marcaba un poco el estadio con el cual estabas jugando. Y eso es así con un cierto grado de concordancia, pero no siempre. Entonces, la última percutánea que hemos hecho, que era un paciente en diálisis, bueno, un paciente con insuficiencia renal y un riñón único, que son las imágenes que he enseñado. Le hicimos una exploración combinada de endoscopia flexible y percutánea para asegurarnos que veíamos todo. Le mandamos biopsias de múltiples sitios al patólogo, pero biopsias que solamente en una de ellas, de los cortes con la RTU, tenía músculo, donde el patólogo te dice que es un G3 y que habíamos casi perforado la pared de la pelvis y que, por tanto, que no es difícil perforarla en un cortecico de estos, y te dijo que había músculo infiltrado y era un G3, con lo cual tumor multifocal, G3, pues te costaba mucho llevar al paciente a diálisis, pero había que llevar la diálisis y darle una alternativa. Pero eso no es una limitación, sin duda, no es fácil, ¿no? Vale, pues nada, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias.